Amigos, oyentes, amigos y hermanos en Cristo, vamos a continuar nuestra meditación acerca del ciego de nacimiento y vamos a leer nuevamente en el capítulo 9 del Evangelio según Juan y vamos a leer a partir del versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Que el Señor añada su rica bendición a la consideración de su buena palabra. Escribía el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 20, estas palabras: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué palabras preciosas. Cómo esto ayuda a convalidar, a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Yo quiero que veamos hoy, en este día, dos cositas. Primero, la fe y la luz progresiva en el ciego de nacimiento. Y en segundo lugar, la fe contundente del ciego sanado. Dos cosas que va a ser la razón de nuestra consideración hoy día. Es interesante ver que 3 veces convocaron al ciego los fariseos, los líderes religiosos. Dice el verso 24 que hemos leído: volvieron a llamar al hombre. Esta es la tercera vez que llaman al hombre curado. Mientras la irritación de ellos, de los religiosos, crece, la fe del hombre se afianza en un testimonio progresivo, como vemos en la siguiente distribución de preguntas y respuestas. Y esto es interesante si usted, amigo oyente, hermano en Cristo, predicador, lo toma en cuenta. Hay una serie de distribución de preguntas y respuestas. Por ejemplo, con la pregunta ¿cómo? Tenemos en el verso 10, en el verso 15, en el verso 19 y en el verso 26. ¿Cómo? Y con la palabra ¿cuándo? En el verso 14 y verso 16. ¿Cuándo? Era sábado ese cuándo. ¿Quién? Es otra pregunta en el verso 11, en el verso 16, en el verso 17 y en el verso 33.
Las respuestas del hombre son sumamente interesantes. Primero, el hombre que se llama Jesús. Esta fue su primer respuesta en el versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús. Y esta respuesta fue dada a su entorno, a los vecinos, a los que antes le habían visto, a los que le conocían de cerca. El hombre que se llama Jesús. Los fariseos y el pueblo estaban divididos en su opinión acerca de Jesús. Y no es de extrañarse. A través de todos los tiempos, Cristo ha sido objeto de enconadas discusiones y opiniones en cuanto a su persona. Algunos lo miran como un mártir y Cristo no murió como mártir. Algunos lo miran como un líder, otros lo miran como un revolucionario y todos están equivocados. Cristo murió, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino como el pastor que busca la oveja, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Esa es la forma de entenderlo a la luz de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, en el versículo 17 dijo él, cuando le volvieron a remeter con preguntas, le dijeron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ay, aquí ya no mira solamente como al hombre, ahora lo ve como un profeta. Sabe, hermano mío, debemos ser fieles a todo aquello que sabemos y conocemos de Cristo el Señor, aunque sea poquito. Lo poco que sabes, porque tu vida espiritual es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, como dicen Proverbios. Y lo poco que sabes, la poca luz que tienes, no la ocultes, no la niegues, no la rechaces. El ciego primero vio a Cristo como el hombre Jesús, ahora le ve como un profeta. Ha mejorado la visión de él, la visión espiritual. Y la tercera cosa que vemos es en el versículo 27. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Aquí ya no lo ve como un hombre solamente o como el profeta. Aquí él lo presenta como un maestro, porque está hablando a los líderes religiosos. ¿Ustedes quieren ser discípulos, seguidores, aprendices de ese maestro? Y él personalmente, en el verso 28, no negó que sea su discípulo. Le injuriaron. Tú eres su discípulo. Nosotros no, nosotros somos discípulos de Moisés. Y él calló. No negó que ya empezaba a ser su seguidor. En cuarto lugar, en el verso 33 dijo el ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Aquí atestigua que el origen del Señor Jesucristo es divino. Y esa fue la gota que hizo rebasar la copa iracunda de los fariseos. Un valiente testimonio ante aquellas tentativas de modificar sus opiniones. Un valiente testimonio de un hombre que ya se está portando inamovible, inconmovible de lo que él cree acerca de Jesucristo. Ahora ya no solo cree que es el hombre Jesús, no solo que es el profeta, no solo que es el maestro, ahora tiene él en su concepto y en su entender que el origen del Señor Jesucristo es divino. Ahora, notemos el contraste. Ellos dicen en el versículo 24, sabemos, así dicen ellos. Y el ciego sanado en el verso 25 dice, sé.
Ellos dicen sabemos, él dice sé. Es que él poseía el conocimiento verdadero, experimental. Su conocimiento era experimental. Él experimentó, podía decir sé. Ellos no. No hay mejor apologética del cristianismo que un alma verdaderamente salva sabe algo, y ese algo es el fruto de su experiencia. ¿Qué experiencia? Creyente. Ah, creyente es el grito de guerra. Lo que sabe es porque cree y porque ha experimentado por su fe lo que recibe de Cristo el Señor. Hermano querido, di lo que sabes y no te importe el precio a pagar por tu testimonio. Algunos tienen miedo que el testificar les pase factura por parte de los enemigos del Señor Jesucristo. La vista, la visión espiritual que has recibido de Cristo vale mucho más que todo lo que pueda hacerte las fuerzas del Averno, del infierno. En segundo lugar dijimos la fe contundente del ciego sanado. En el versículo 30 dijo el ciego: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y más, sabemos que Dios no oye a los pecadores, les dice en el verso 31. Él estaba ya totalmente convencido. Y les dice, esto es lo raro, lo maravilloso, que ustedes que son entendidos, estudiosos, que son religiosos, no saben nada. En cambio, yo sé, porque a mí me abrió los ojos. A mí me devolvió la vista. Los fariseos le tratan de ignorante. Él les contesta de una manera reveladora de cómo la luz y la verdad entraban a torrentes en su mente y en su corazón. Su palabra, sabemos, nos recuerda el frecuente uso de esta palabra en la primera epístola de el apóstol Juan. Este mismo evangelista que relata, y es el único que relata la sanidad del ciego de nacimiento, en su primera epístola usa mucho esta palabra sabemos. Por ejemplo, la primera vez en el capítulo 2, verso 3, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora surge aquí una pregunta: ¿guardamos sus mandamientos? Porque no podemos decir que le conocemos y hacemos todo lo contrario de lo que él enseña. La segunda vez, capítulo 3, versículo 2. Sabemos, otra vez la palabra sabemos, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Es decir, vamos a tener un cuerpo de gloria. ¿Tienes esa esperanza de ser como Él? Que esto mortal que está ahora en este tabernáculo mortal en el cual habitas ahora sea transformado en inmortalidad. ¿Tienes esa esperanza de ser como Él? La tercera vez, capítulo 3, verso 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Solo lo saben los que viven la vida de Cristo. Luego en el capítulo 3, verso 24. Sabemos que Él permanece en nosotros. Pero ¿nosotros permanecemos en Él? Él permanece en nosotros. Él no nos va a abandonar, pero nosotros permanecemos en Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde está tu vida, hermano? Luego, en quinto lugar, en el capítulo 5, versículo 15, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Esta es la experiencia solamente de los hombres y mujeres fieles que viven una vida de oración. No solamente oran cuando están atravesando por circunstancias difíciles, por pruebas grandes, sino que viven una vida de oración. Y están a la expectativa, velando y orando y velando, y comprobando que el Señor está respondiendo y después siendo agradecidos por lo que el Señor les ha dado y les ha hecho a su favor. En el capítulo 5, verso 18 sabemos que todo, otra vez sabemos, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado no puede ser jamás práctica o hábito de un redimido. Puede ser que el enemigo pueda zarandear, lastimar y salpicar a un redimido, pero no es práctica el pecado de un redimido. No puede seguir viviendo en el pecado, porque ha nacido de Dios, no debe practicar el pecado. En séptimo lugar, en el capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios. ¡Ah, qué certeza más linda! Yo puedo decir, soy hijo de Dios, por lo tanto soy salvo. Y termina en el capítulo 5, verso 20, la octava vez que aparece la palabra sabemos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sí, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios vino para ser el mediador entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios vino para ser el Salvador del mundo. El Hijo de Dios vino para ser el sustituto de los pecadores. Quiere el Señor iluminarnos para entender todas estas verdades y que los pasos progresivos de la fe y la luz que recibió el ciego sean nuestra experiencia cada día.